Hola, buen día, Dios les bendiga. Francisco Rivera compartiendo un pequeño video con un breve contenido sobre el tema del pino. Quizás usted ya vio la publicación previa al nombre que le he titulado a este pequeño corto video. No quisiera nombrarle podcast porque aún no estamos preparados para lanzar ese tipo de contenidos en nuestras redes sociales, pero sí le he querido llamar a este breve video, pues un video de contenido sobre este tema. No es polémico, es un tema común, es un tema muy de la vida diaria y sobre todo en estas fechas decembrinas. Por ahí se le llamó pino sí, pino no, ¿usted qué opina? Entonces, abierto a eso, pues quizás este pequeño video va a tener algunos comentarios, todos de opinión, y mi más sentido, y profundo deseo es que sean comentarios sanos, comentarios u opiniones sanas, en el cual pues no haya ofensas ni haya algún tipo de situación en el cual tenga que borrar sus comentarios, ¿verdad? Muchas gracias. Los siguientes minutos espero que sea de valiosa información para usted, para su vida diaria y sobre todo al final, lo más importante de este video es que al final, para aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús, puedan entender, ¿verdad?, que es importante para la vida del ser humano conocer acerca de Cristo Jesús. Algunos alrededor mencionan que es la razón de la estación en referente a que este asunto del pino, bueno, pues generalmente por ahí finales de noviembre, diciembre ya están adornando en algunos lugares, sobre todo en hogares. Rápidamente, ¿verdad? No quisiera abarcar mucho sobre la historia que enmarca o que trae en su referente o su historia anterior, ¿verdad? Al pino tradicional, al pino común que vemos hoy en día, ¿verdad? Hay mucha, demasiadísima información en el cual por ahí hay algunas señales, ¿verdad? Que si era dedicado al paganismo, a dioses de siglos iniciales, ¿verdad? En la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que tardaríamos horas en dar esa información por estos canales informativos, ¿verdad? Por estos videos. Y bueno, yo me resumí solamente a la historia en México. ¿Por qué? Porque pues estamos en el país de México, ¿verdad? Aún y que muchas culturas y en muchos lugares pueden ser de influencia para nuestras culturas, tradiciones o cosas que hacemos. Lo importante es qué en México, por qué México o de qué México, en nuestro México, ¿verdad? Su primer pino. Bueno, fíjense, este pino o en lo que se tiene de historia, en dónde fue el primer pino instalado, fue allí en el castillo de Chapultepec. Sí, en aquel entonces el personaje Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes vivían o estaban ahí en este lugar, tenían visitas próximas en estas fechas decembrinas de pues la burocracia francesa de otros países que iban a hacer la visita aquí al castillo de Chapultepec y estos dos personajes, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, bueno, quisieron tener ese toque de adorno, ¿verdad? Es más que un adorno, ¿verdad? Un adorno que quisieron arreglar ahí ese lugar donde iban a recibir a estas visitas, ¿verdad? Como ya lo mencioné, quiero dejarlo claro, el trasfondo por ahí, sus inicios de este asunto del pino, bueno, algunos lo ven como un trasfondo pagano y de tradiciones no cristianas asociadas con el dios Sol, etcétera. Pero bueno, quizás usted tenga aún o sepa aún más información de esto. Ahora me quiero enfocar a lo siguiente, ¿verdad?
hermano, ¿por qué quiso hacer este video? ¿Por qué quiso usted transmitir esto? Bueno, fíjense que durante estos últimos meses, ¿verdad? He estado observando algunos contenidos y videos y yo dije, bueno, ¿por qué no también, pues comenzar a transmitir algunos contenidos, ¿verdad? Algunas información, ¿verdad? Que puede ser útil o le puede servir, ¿verdad? Para saber de algunos temas, ¿verdad? Yo sé que hay muchos más especialistas de estos y de temas que durante el 2025 vamos a estar transmitiéndoles y presentándoles, ¿verdad? Que sean de bendición a sus vidas. Ahora, hay dos, públicos, ¿verdad? A los cuales estos videos van a llegar y es el referente en toda la historia, ¿verdad? Aquel que no es hijo de Dios y aquel que es hijo de Dios, ¿verdad? Como, no como una religión, no como algo, quizás dogmático, ¿verdad? Sino simplemente el creyente y que el que no es creyente, ¿verdad? Solamente así podemos nosotros nombrarlo. Entre las amistades que tenemos, bueno, pues yo considero aquellos que aún no son cristianos y los que son cristianos. Por eso les digo que al final espero que puedan tomarse el tiempo de ver al final este pequeño video. Así regresamos al tema, el pino, ¿verdad? Como lo tenemos aquí a un lado. El pino, ¿verdad? Lo tradicional, pues lo tradicional es esta figura, ¿verdad? En el tipo de corteza o de su entorno tradicional, ¿verdad? En forma de un triangulito, el pino, la altura, el follaje, etcétera, ¿verdad? Pues varía ahí, depende el estilo, ¿verdad? De este tipo de árbol. Ahorita ya la mayoría es artificial, pino artificial. Son usados muchas veces, ¿verdad? Para decoraciones tanto en hogares, en oficinas, en avenidas, en un sinfín de lugares, ¿verdad? Hace algunas semanas, ¿verdad? Mi pastor me preguntaba y me hizo una pequeña pregunta acerca de este asunto del pino. Me dijo, Luis Francisco, ¿tú qué opinas o qué opinión tienes de el pino? Yo le mencionaba, ¿verdad? Y le decía que pues simplemente dando un pequeño resumen de mi opinión, yo lo veía bien en hogares, por mí no hay ningún problema en los hogares, ¿verdad? Es parte de una decoración decembrina y quizás en iglesias yo tocaría con mucho respeto esta situación de adornar los altares o que en los altares hubiese pino, ¿verdad? No, satanizo esta situación, no, tampoco, critico esta situación, simplemente es mi opinión particular. Un pino, un adorno de esta índole, ¿verdad? En alguna recepción o en alguna otra área de la iglesia, bueno, yo creo que estaría muy, muy bien, ¿verdad? Solamente quisiera dar ese breve comentario de mi opinión personal, ¿verdad? Mi opinión personal. ¿Qué más? Bueno, pues como pueden ver y aprovechando la diversidad de colores que encontramos aquí en los pinos, ¿verdad? Generalmente se adorna de esferas y adorna de algún otro tipo de adornito de diferentes colores y bueno, entre todos esos colores vemos uno que generalmente no lo vemos o lo vemos sin estar prendida su área de iluminación, que es el negro, ¿verdad? El negro pues, está apagado y pues está oscuro, pues no se ve. O simplemente, ¿verdad? Ya cuando este pino se desecha y sobre todo cuando es de manera natural, pues se quema, ¿verdad? Tiene un fin de quemarse, negro, las cenizas, y esto nos recuerda al color negro. Y el negro, ¿verdad? Representa el pecado que a nuestras vidas, ¿verdad? Como seres humanos puede llega, ¿verdad? Simplemente por ser de esa naturaleza, el pecado, y el pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. Pero déjeme decirle algo, también hay colores como el amarillo, y el amarillo, ¿verdad? Representa el cielo, representa el lugar donde Dios está preparándonos con sus calles de oro, ¿verdad? Mar de cristal, muchas cosas que hace referencia al amarillo como el oro, ¿verdad? Pero antes de ello, también, ¿verdad? Podemos ver
el color rojo, y el color rojo nos recuerda la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada en el madero por tus pecados, por mis pecados y por todo aquel que ha de creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? También hay otros colores, ¿verdad? Otros dos colores más, hay otros sinfín de colores, pero quiero resaltar el color blanco, y el color blanco nos habla de ese arrepentimiento, ¿verdad? Ya hemos visto el pecado, el lugar donde también Dios nos ha preparado, podemos ir al cielo, la sangre de Cristo, pero no es suficiente solamente eso, sino el color blanco nos habla del arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, si creemos en Cristo, ¿verdad? Ir a Él en arrepentimiento, y el blanco nos habla precisamente de este asunto. Si tus pecados fueren rojos como la grana, pueden ser blancos como la nieve, ¿verdad? Entonces es el blanco, el arrepentimiento que nos representa de este color. Y por último, el color verde, ¿verdad? Que es prácticamente la mayor parte del pino. El color verde nos habla precisamente del crecimiento en Cristo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted viene al conocimiento de la fe en Cristo Jesús, bueno, su fe va a ir creciendo, su madurez espiritual, de tal manera que puede crecer en las cosas del Señor. Estos últimos minutos, como usted puede entender, ¿verdad? Pues quise compartirle de una manera a través de los colores, pues del Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, también, ¿verdad? Para los cristianos en general, o aquellos que profesan la misma fe que un servidor, dice primero a los Corintios 10:23, primero a los Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hablando el apóstol Pablo acerca de la situación que se estaba viviendo, acerca de la idolatría. Bueno, esto es uno de los textos que muchas veces nosotros compartimos para poder pensar en todo aquello que hacemos, que adornamos, que transmitimos, ¿verdad? Y que de una manera sensata nosotros podamos realizarlo sin el afán de poder llegar a ofender o poder llegar pues, hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Entonces, en ningún momento, mi opinión personal, a mitad del video, como lo mencionamos, quiero ofenderles, sino simplemente dar mi opinión muy, muy personal, que quizás la mayoría de ustedes comparten acerca del pino. ¿Y referente a qué? Al nombre que se le ha titulado a este pequeño y corto video. Pino sí, Pino no. ¿Usted qué opina? Es el video de diciembre y nos vemos en el mes de enero con el tema sobre las metas y lo que usted pueda hacer para el Señor. Dios les bendiga.